Buenos días, mi nombre es José Fernández, somos JF Digital. En estos momentos estamos con las recomendaciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ese caso, va a presentar ante el público, ¿no? Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a evaluar las recomendaciones del Informe País 2023. Hay que recordar que esto es en el contexto de protestas sociales en el Perú entre diciembre, enero, donde hubo bastantes personas fallecidas. Así que rápidamente vamos a escuchar qué está pasando exactamente con estas recomendaciones de la CIDH. 24 minutos, pero ustedes tienen que dividir el tiempo, más o menos 4 minutos para cada uno que va a intervenir si son 6 personas. Vamos a depender de ustedes para que gestionen bien su tiempo. La sociedad civil tiene la palabra. Quiero recordarles que no hablen demasiado rápido porque tenemos servicios de interpretación. Entonces tienen que tomar eso en cuenta al hablar. Muy buenos días, señora presidenta, señor comisionado, señora secretaria, señor relator. Mi nombre es Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú. Agradeciendo el espacio otorgado, queremos centrar nuestra participación en las investigaciones de la intervención de las fuerzas policiales y militares en el control de las manifestaciones que ocasionaron casi medio centenar de muertos y cientos de heridos durante la protesta social de diciembre a marzo último. Como lo señala la Federación Internacional de los Derechos Humanos en su reciente informe sobre Perú, Avance el autoritarismo y regresión de derechos, la mayoría de las personas que apoyaban al presidente Castillo en los días previos a la vacancia era el 31% a nivel nacional y vivían en el centro y sur del país, principalmente en zonas rurales de más bajos ingresos. Por ello... Perdón, ¿puede hablar un poco más lento para fines de la interpretación? Sí. Por ello, no es sorpresivo que la represión más grave y la mayor cantidad de personas asesinadas durante las manifestaciones contra el actual presidente Boluarte y el Congreso de la República hayan tenido lugar en las zonas donde el apoyo electoral de Castillo fue el más importante y donde se concentra la población históricamente más marginalizada del país, en su mayoría indígena y campesina. Luego de casi un año de los hechos ocurridos en las diferentes zonas del país, solo las investigaciones sobre Ayacucho se ha identificado a un presunto autor directo de algunos de los hechos de muerte, mientras que el resto de las zonas las investigaciones aún son incipientes. El 31 de marzo de este año, la Fiscalía de la Nación decidió concentrar las investigaciones de los hechos en un solo equipo denominado por sus iniciales EFICAVIP. Tendría competencia nacional, disponiendo un plazo de 5 días para hacer el inventario de las carpetas fiscales y un plazo posterior de 48 horas para el traslado de estas carpetas a la Fiscalía Coordinadora del Equipo Especial. Tal plazo nunca se respetó. La carpeta de Ayacucho, Juliaca y Pichanaki recién fueron entregados al equipo en el mes de mayo, mientras que en Andahuaylas y Chincheros recién en junio de este año. En la carpeta fiscal de Andahuaylas y zonas conexas, la fiscal coordinadora nombró a la fiscal Marlene Roja Jara como encargada de la investigación. Sin embargo, a las pocas semanas se nos informó de su renuncia al cargo, siendo reemplazada por la fiscal Delmi Díaz, quien luego de realizar algunas actuaciones ha sido reemplazada por una nueva fiscal. Es decir, hasta el momento son 4 fiscales quienes han tenido a cargo sin que hasta el momento haber llegado a desarrollar una investigación importante. La negativa de las autoridades de entregar a los fiscales los diversos documentos, como planes de operaciones o informes de inteligencia, dan cuenta del ánimo obstruccionista que desdicen los discursos de colaboración en el descubrimiento de las responsabilidades. La fiscal de la Nación, encargada de investigar la responsabilidad de la presidenta Dina Boluarte y los ministros de Estado en estos hechos, resolvió en contra de la participación de la representación de las víctimas y solo vía tutela de derechos que un juez amparó se tuvo la oportunidad de participar en los interrogatorios de los investigados. La señora presidenta Boluarte, a pesar de haber señalado en un inicio que respondería a las preguntas de la representación de las víctimas, guardó silencio ante el interrogatorio. De otro lado, se notifica a las víctimas y testigos que deben acercarse a la sede de Lima a fin de prestar declaración. Por ello,
se ha tenido que requerir a la Fiscalía de la Nación que viaje a las zonas o, en su defecto, que tome las declaraciones a las víctimas y testigos en forma virtual. Con estos datos y otros que alcanzaremos a esta honorable comisión, podemos afirmar que el Estado ha incumplido las recomendaciones incluidas en el informe en los puntos 15, 16 y 17. La actual coyuntura del país, donde los jueces y fiscales que cumplen con su papel son sometidos a procesos disciplinarios o se pretende criminalizarlos por sus decisiones, no contribuye a crear un clima de confianza, por lo que insistimos en la creación de un grupo especial de investigación o, en su defecto, en un mecanismo de seguimiento. Muchísimas gracias. Doy la palabra a la compañera Marcela de Onamia. Buenos días, señora presidenta, miembros de la ilustrada comisión y representantes del Estado. Mi nombre es Ketty Marcelo López, Ashaninka de Perú, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP. Estamos aquí para alcanzar un informe y denunciar los crímenes cometidos contra nuestros hermanos quechuas y aymaras durante la represión violenta que el gobierno de la señora Dina Boluarte cometió en diciembre del 2022 y en enero del 2023. Hechos que hemos venido denunciando desde que se quebró el Estado de Derecho y se instauró un gobierno de facto autoritario y genocida, sobre todo enemigo de los pueblos indígenas, a quienes nos llaman terroristas cuando salimos a luchar frente a tantos atropellos. Los pueblos y las mujeres indígenas hemos venido denunciando permanentemente esta violencia y discriminación que enfrentamos por parte del gobierno, sobre todo cuando nos imponen un modelo de desarrollo basado en actividades extractivas que nos condena a una muerte lenta que explota y destruye a nuestra madre naturaleza. Está probado que este modelo económico nos somete intencionalmente a condiciones que acarrean nuestra destrucción física, cultural y espiritual. Los hechos ocurridos entre diciembre del 2022 y enero del 2023 no se va a poder comprender en su real dimensión si tales hechos no la contextualizamos como parte de esta política genocida, donde una élite política y corrupta busca perpetuar este modelo genocida, lo cual están coludidas con el poder empresarial, militar y los medios de comunicación de señal abierta, quienes son los encargados de estigmatizarnos. Desde ONAMIAP y nuestras bases organizativas, a pesar de las amenazas, persecución y criminalización de las que venimos siendo víctimas, continuaremos rechazando y denunciando el golpe de Estado que hoy la dictadura congresal busca arremeter contra las pocas instituciones democráticas que quedan en pie, como es la Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones, porque las demás instituciones autónomas, incluida la Defensoría del Pueblo, están sometidas a este régimen dictatorial congresal. Por eso queremos llamar la atención de la ilustrada sobre estas nuevas investigaciones que están aperturando a nivel policial y de forma clandestina por el delito de terrorismo contra lideresas y líderes indígenas que han participado en las protestas sociales. Ha de saber el gobierno que al criminalizar a un líder o una lideresa indígena originaria, criminaliza a todo un pueblo que ésta representa. Por todo ello, queremos reiterar a la ilustrada comisión nuestra solicitud de conformar una comisión internacional que investigue imparcialmente los crímenes cometidos contra nuestros hermanos y hermanas quechuas y aymaras, como señala nuestro informe jurídico que hemos alcanzado hoy a la Secretaría Ejecutiva, que titula Hasta alcanzar justicia. Y esta solicitud responde al hecho de que no existe garantías en el sistema de justicia del Perú, por eso es que acudimos a la comunidad internacional. Demandamos que el Poder Ejecutivo y Legislativo dejen de promover leyes que atentan contra nuestros derechos colectivos, sin consulta ni consentimiento. Demandamos el cese a la criminalización, estigmatización, represión y persecución a nuestros hermanos líderes y lideresas indígenas. También demandamos reparación integral a los familiares de las víctimas asesinados en lucha. Demandamos cese a la política genocida extractiva dentro de nuestros territorios ancestrales, como por ejemplo el proyecto de ley 1210, ley que busca legalizar invasiones en nuestros territorios. Enseguida paso la posta a mi hermano Nelson Ore Espinosa de Ayacucho. Buenos días con todos los presentes. No sé si es pedir 2 minutos tiempo adicional a la presidenta Roberta Clark.
Bueno, mi nombre es Nelson Ore Espinosa, estudiante universitario. Ingresé a la sección de emergencia del Hospital de Ayacucho del 15 de diciembre por trauma abdominal abierto con evisceramiento por arma de fuego, habiendo sido necesario una intervención quirúrgica en el Hospital Regional de Ayacucho. Bueno, soy uno de los sobrevivientes de la masacre de Ayacucho del 15 de diciembre del año pasado. Y digo sobreviviente porque se debe tener presente que la mayoría de las lesiones fueron por arma de fuego. Fueron a la cabeza, pecho y abdomen. Sin duda, no querían asustarnos, tampoco querían dispersar la manifestación, querían asesinarnos. Debemos precisar que en Ayacucho se generaron por lo menos 72 heridos, en Andahuaylas 56, mientras que en Juliaca más de 250, según reportes oficiales. Pero estimamos que son muchos más. Si bien el Estado por decreto de urgencia resolvió entregar como ayuda económica de 25.000 soles, que son equivalentes de $6.500, estos fueron entregados a criterio del Ministerio de Justicia. Por ello, muchos de mis compañeros no han recibido dicha ayuda. Los que hemos recibido teníamos que destinar ese dinero a nuestro tratamiento, rehabilitación y necesidades familiares al vernos impedidos de trabajar. Un ejemplo de ello es Raúl Goya, quien sobrevivió con 2 proyectiles en el rostro. Le destrozaron la mandíbula, debe estar en la ciudad de Lima para poder seguir las instrucciones médicas. A recuperación ya ahora debe someterse a una nueva cirugía. O el caso del señor Anderson Lapa de Ayacucho, quien sobrevivió con 3 disparos que le destrozaron la mandíbula y el hombro. Para recuperar la mandíbula le hicieron un injerto del hueso, sacándole el hueso peroné. Hoy, además de vivir con fierros adheridos a su hombro, no puede movilizarse, ya que al sacar el peroné lo han dejado con discapacidad. Igualmente en el caso del señor de iniciales de EQ, de 14 años, Uripa Purímac, a quien el 12 de diciembre le dispararon por la espalda. El proyectil se alojó en su columna. Hasta ahora debe viajar una vez al mes al Hospital del Niño en Lima para su tratamiento. Está por perder el año escolar porque los profesores no quieren justificar su inasistencia por los viajes que debe hacer, ni tampoco darle facilidades para las evaluaciones escolares por cruzarse con su desplazamiento por razones médicas. Otro caso es del señor Nelson Condori Velarde, en Juliaca, que está inmovilizado por fractura del cráneo, perdiendo 10 centímetros del hueso, comprometiendo su capacidad cerebral. Estos son algunos de los tantos casos, sin mencionar aquellos que aún sobreviven con los perdigones en sus cuerpos. Quiero llamar la atención al maltrato y estigma en los hospitales, a reprocharnos en todo momento, porque estábamos con la protesta, haciéndonos pasar largas horas de espera para la atención, lo que nos afecta en nuestra salud física y emocional. Es por ello, señores y señoras comisionadas, aseguramos que el Estado ha incumplido con las recomendaciones dadas por esta comisión y pedimos que se forme una junta de médicos de alta especialidad para que reevalúen la situación de los sobrevivientes y heridos y se defina una ruta de recuperación total con rehabilitación, así como destinar una pensión vitalicia para aquellos que han quedado con discapacidad. Pedimos a la CID que continúe con el monitoreo del cumplimiento por parte del Estado, que nos acompañe hasta el final. Paso la palabra al señor Dani Quispe. Buenos días con todos de ustedes. Agradezco a ustedes por recibirnos. Vengo desde Andahuaylas. Mi nombre es Dani Quispe Rojas. Soy padre de Becan Romario Quispe Garfias, joven asesinado 11 de diciembre en Andahuaylas. Son 49 personas fallecidas, jóvenes, padres, familia, que participaron en las protestas. Otros solo pasaban por ahí cuando les dispararon. Desde ese día, padres, madres, hijos, esposas, hermanos inician una lucha por justicia, por que los responsables paguen para nosotros. Hay varios responsables, Dina Boluarte, Otárola, y los jefes militares y policiales, pero hasta ahora no hay proceso judicial contra ellos, solo una investigación preliminar. En caso de Andahuaylas, la investigación no ha avanzado porque han venido cambiando a los
fiscales, hasta ahora hemos tenido 4 fiscales. Pedimos que nos escuchen en nuestro idioma, el quichua. La mayoría de madres que están pidiendo justicia solo hablan quichua y sienten que no le hacen caso por hablar el castellano. En el caso de los fallecidos, el Estado dio una ayuda económica, 50.000 nuevos soles, que no repara la pérdida de la vida. Hay huérfanos, viudas que necesitan una pensión. Hemos pedido conocer a las deudos de Ayacucho, de Juliaca y de otros lugares. Todo anhelamos justicia, que los fiscales vayan donde ocurrieron los hechos, que no nos digan que tenemos que ir a Lima a declarar. Vengo hasta ahí, aquí para poder hablar por los familiares de los asesinados, la pérdida de nuestros hijos o familiares. No se supera el dolor, nos acompaña. Quisiéramos que los niños, que jóvenes tengan becas de estudio, que se preocupen por nosotros, porque estamos traumados. Queremos que los fiscalías tengan ayuda especiales internacionales para conocer la verdad. Nadie se ocupa de nuestra salud mental. Queremos justicia, queremos que nos escuchen porque debemos tener presente que han matado con ensañamiento sin considerar que muchos eran niños y adolescentes. Gracias. Doy a la palabra al señor Raúl Samillán de Juliaca. Buenos días con todos los presentes. Alimpuncha y Guayquicuna, Panaicuna, Suma Uruquipana, Gilatanaca, Cuyacanaca, Sudita Raúl Samillán Sanga, Punomanta Jamushani, pueblo de quechuas y aymaras. Soy hermano de Marco Antonio Samillán Sanga, el biólogo, médico internista que fue asesinado cobardemente por la espalda, salvando vidas por inmediaciones del aeropuerto. Señores de la Comisión, ante estas graves violaciones de derechos humanos que hemos vivido en todas las regiones del Perú por parte del Estado, me dirijo a ustedes para manifestar las condiciones actuales en las cuales se encuentran las víctimas de esta represión. Luego de las 36 recomendaciones que se dieron de derechos humanos en el informe, en la situación de los derechos humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales, lamentamos informar que el proceso de justicia se ve muy lejos de las víctimas, debido a que muchos de mis hermanos son de pueblos muy lejanos a las ciudades, de Sandia, de Carabaya, lugares donde ni siquiera hay acceso, pero lamentablemente tienen que venir hasta Juliaca y luego tienen que trasladarse a la ciudad de Lima para dar su testimonio. Nosotros vemos la justicia cada vez más lejos, porque nos han ido poniendo muchas trabas. Esta misma situación, ahora, la institución de la Fiscalía, después de habernos puesto 5 fiscales para que investiguen la carpeta 23, ahora nos están pidiendo que nosotros tenemos que pagar 50 céntimos por cada copia ferateada, lo cual eso hace que la justicia esté muy lejana de muchos de nosotros que están en extrema pobreza, porque a los que han matado y han herido son personas de bajos recursos económicos, personas que a las justas pueden solventar
sus necesidades básicas. Las víctimas nos sentimos en condiciones desiguales. Nos sentimos en estas condiciones frente a la presidenta Dina Boluarte por no contar recursos económicos y la gran distancia que debemos de cubrir para viajar con el traslado de las carpetas fiscales de Juliaca a la ciudad de Lima. Pues nosotros tenemos que recorrer 1.300 kilómetros, que equivale a 800 millas, lo cual son 26 horas de viaje en un bus. Debo señalar a las políticas de reparación, el Estado mediante sus instituciones se ha mostrado completamente indiferentes. No existe restitución de derechos ni garantías. El día 26 de julio, 28, 29, nos han vuelto a reprimir. Viajamos a la ciudad de Lima con los familiares a exigir que retornen nuestras carpetas fiscales, pero nos han gaseado, nos han acorralado e incluso han detenido a algunos hermanos dirigentes que fueron a la ciudad de Lima. El Estado sigue siendo el principal actor de discriminación. Nos ha raseado. Ha generado la polarización en el país, negando la memoria histórica y estigmatizándonos de terroristas, de ponchos rojos, de vándalos, delincuentes, sin prueba alguna, porque ninguno de los asesinados tiene algún antecedente. Son personas con una vida impecable. Denunciamos ante la comunidad internacional que después de estas recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado ha iniciado un proceso de persecución política, judicial y restricción de la libertad de expresión, realizando detenciones ilegales y arbitrarias, contratos crueles por parte de funcionarios policiales, donde no tienen un trato con enfoque de género. Denunciamos que las víctimas son de los pueblos originarios quechuas, aymaras, chancas, como nuestros hermanos de Cuyo Grande, en el Cusco, a quienes a base de presiones la Procuraduría General quiere obligarles a que acepten delitos de terrorismo que no cometieron. Les están imponiéndoles un pago de 250.000 soles por daños al Estado. Denunciamos que nuestros dirigentes y periodistas de la prensa alternativa, cuando quieren reflejar nuestra realidad, son amedrentados y perseguidos. Por último, denunciamos que el Estado peruano no ha realizado ningún esfuerzo por cumplir estas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que pedimos que se activen todos los mecanismos establecidos en la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Pedimos verdad, memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición. No queremos volver a vivir un 9 de enero. Muchas gracias. Thank you very much, Representative. Muchísimas gracias a los representantes de la sociedad civil. Sí, le dimos 2 minutos adicionales. Muchísimas gracias. Saludamos realmente la iniciativa de la Comisión Interamericana al señalar la posibilidad de crear este mecanismo y quisiéramos sí, poner un énfasis con respecto a lo que está sucediendo con las fiscalías. La situación no es que se requiera fiscalía en cada distrito judicial, y creo que el llamado es a fortalecer las fiscalías de derechos humanos existentes. No puede haber gran movilidad en los fiscales que actualmente están investigando los hechos de las masacres, tanto en Ayacucho, en Juliaca, en Andahuaylas y en todos los lugares donde hubo protesta social. Creo que ese no es el asunto. El asunto es fortalecerlos y poder avanzar a la investigación, que estas personas puedan acceder a justicia. Efectivamente, como lo señaló Raúl Samillán, ha habido una directiva última de parte del Ministerio Público para cobrarle a las partes 50 céntimos por hoja escaneada. A pesar de que el expediente ya es digitalizado, están cobrando por hoja escaneada.
Y con respecto a lo que ha señalado el Ministerio del Interior, creemos que el asunto no va necesariamente por crear mucho más protocolos, porque eso no garantiza, sino que haya también un debido control de esa aplicación de esos protocolos, porque teniendo protocolos de intervención policial, hemos visto que en estas intervenciones los disparos han ido a la cabeza, al cuello y al pecho. Entonces, gracias. Bueno, estamos frente a un Estado que gobierna con más de 80 asesinados en la mesa y bueno, las declaraciones también nos hacen recordar, ¿no? De indios pasamos a ser terroristas y vivimos con ese estigma. Entonces, las mesas de diálogo no solucionan los grandes problemas estructurales que enfrentamos todos los días, ¿no? Los pueblos indígenas. Hoy en día en el Perú estamos retrocediendo en cuanto a derechos humanos y derechos a pueblos indígenas. Con relación a la crisis política, social, ¿no?, que hay en el Perú, las mujeres indígenas consideramos que los actos realizados por la señora Dina Boluarte, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia del derecho internacional penal y el derecho internacional de los pueblos indígenas, y sin perjuicio de su cargo, es responsable del delito de genocidio y lesa humanidad. Nada, ninguna reparación va a devolver las vidas a nuestros hermanos. Por lo tanto, seguiremos pidiendo justicia. Gracias. Señores comisionados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, yo estoy aquí hablando en nombre de los fallecidos, heridos, madres viudas, niños y niñas huérfanas. Les pedimos que nos ayuden ahora en este proceso para lograr la justicia y evitar que tenga que pasar 30 o 40 años como en otros casos. Queremos ahora ese apoyo que tanto necesitamos para que nuestras familias sonríen de tanto dolor, llanto, tristeza y sufrimiento que pasaron o pasamos en ese momento. También quiero recalcar lo que menciona el señor embajador, que la realidad es diferente, ya que el estigma por llamarnos revoltosos terroristas pone en una predisposición de funcionarios de salud contra los heridos y sus familiares. Lo que menciona el señor embajador son excusas, porque ¿cómo él va a justificar esos militares que disparan a quemarropa como si fuese sacos de costal? Gracias. Bueno, gracias. A nosotros no nos respeta nada. A nosotros nos matan como si fuera cualquier cosa, como un animal. Un hijo querido han asesinado los policías. ¿Cómo nos matan? Como si fuera cualquier cosa. No nos respetan nada a nosotros. Yo quisiera ahí recordarles a la ministra de Salud que me consta, porque me reúno con todos mis hermanos, que a ninguno se le ha tratado lo que es la rehabilitación. No existe documento y que lo muestre si ha habido rehabilitación para mis hermanos heridos. En la asociación tenemos 80 heridos y ninguno ha sido rehabilitado hasta el momento. Mis hermanos están postrados en la cama, algunos con 80 perdigones en el cuerpo hasta la actualidad. En cuanto a lo que dijo el embajador sobre que nosotros hemos sido parte de ese golpe de Estado, les digo acá y a todos los presentes que muchos de los que han muerto en Juliaca son personas, niños, que estaban caminando y que estaban lejos del aeropuerto, no estaban en el aeropuerto. Mi hermano ha muerto salvando vidas, no ha muerto protestando ni arrojando piedras. Eso tienen que tener en cuenta, no lo que aparentemente mencionan, sino lo que nosotros hemos vivido en el lugar de los hechos, y las fiscalías tienen que investigar en el lugar de los hechos. No nos pueden seguir maltratando psicológicamente, pidiéndonos que vayamos hasta Lima a traer nuestros testimonios. La fiscal, el equipo especial, cuando vino a la ciudad de Juliaca, les voy a decir que vino sin ninguna hoja de papel. No trajeron impresoras, nosotros tuvimos que prestarles una mesa para que ellos pudieran trabajar. Les dimos nuestra impresora para que pudieran imprimir las actas. ¿Dónde están los millones que han destinado para que puedan realizar las investigaciones? En la práctica y en la realidad no tienen nada. La fiscal de Derechos Humanos, cuando se creó en Juliaca, era un cuarto vacío, donde el fiscal estaba ahí parado y tenía una silla, y que poco a poco con el tiempo fue incrementándose. Así se iniciaron y así es como se destinan millones de dinero y no sabemos dónde
va a parar ese dinero. Muchísimas gracias. Presidenta, si me permiten estos segundos que quedan, simplemente reiterar en nombre de las organizaciones apartarnos de lo que sucedió en la audiencia hace unos minutos, el respeto profundo a este escenario y a las instancias de la Comisión. Thank you very much for that. Le agradezco esta última declaración. Ahora doy la palabra a los representantes del Estado. Tomamos nota de todo lo señalado por la sociedad civil. Reconocemos que los representantes aquí sentados de la sociedad civil no tienen ese espíritu sino el del diálogo, que es lo que ahora nos reúne. Interamericana de Derechos Humanos al gobierno de Dina Boluarte por las protestas sociales entre diciembre del año 2022 hasta marzo del año 2023. El título básicamente sería: parece que las investigaciones no están avanzando según los manifestaciones de los deudos, ¿no? Entonces, tras las manifestaciones contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte Segarra, la organización concluyó que ocurrieron ejecuciones extrajudiciales, es lo que mencionó anteriormente, y también compartió una serie de recomendaciones al Estado peruano.